Gracias, distinguido público, por asistir a la presentación de mi libro Cómo no naufragar en la era de la información, epistemología para internautas e investigadores. Vamos a hablar de la justificación del libro, adelantamos un poco sobre cómo abordar la información y, bueno, la estructura del libro en general. Hoy, si vas a abordar cualquier tema, nos encontramos con una sobresaturación de la información. Por ejemplo, si vas a tratar problemas gerenciales, hoy hay 595.000 recursos distribuidos en artículos, libros, congresos, resoluciones, una cantidad de información sobre ese tema. Problemas económicos, hay 15.700.000. Problemas políticos, tan vigente ese tema, 852.000. Problemas de cambio climático, 849.000. Conflictos sociales mundiales, 3.250.000. Y si vas a investigar los problemas sobre la felicidad del hombre, hay 1.839.000 recursos. Ahora bien, el tratamiento de la información se puede dar de dos formas. A nivel formal, tratamiento formal de la información, y el tratamiento de contenido, a partir de nuestra propuesta de la epistemología integral y la epistemología aplicada. El tratamiento formal de la información tiene que ver pues con procedimientos que ya los estudiantes y los mismos investigadores conocen, que es la de buscar, seleccionar la información y proceder al análisis, a la síntesis, a la evaluación, a la comparación y luego a la superación de la información y o la generación de nuevo conocimiento. Y en la identificación del tema o problema de estudio, determinando la tesis central y la selección de la cadena de razonamiento que aparecen en términos de proposiciones y argumentos en todo el artículo. Hay que hacerlo permanentemente. Ahora, el tratamiento de contenido de la información tiene que ver con el análisis de la teoría del problema que contienen esos recursos, esos artículos, esos libros, y el análisis epistemológico. Ahora bien, nosotros hemos establecido una epistemología, modestamente, donde establecemos la epistemología que vamos a llamar teórica, dividida en dos partes, especializada e integral. Luego tenemos la epistemología aplicada. A nivel teórico, ya sabemos que ha habido una profundización de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, se pueden identificar tendencias, se pueden identificar etapas. Y bueno, dentro de este estudio, a partir de los años 80, ha habido un esfuerzo de hacer una integración de los principales aportes de esa cantidad de conocimiento epistemológico ya en circulación. A esto se le llama, pues, epistemología integral. Uno de los autores que hemos tomado es Mario Bunge, porque él se dedicó a hacer esa primero una gran enciclopedia, ¿verdad?, de todos los temas epistemológicos que salieron por libros distintos, y luego en el año 80 hace una síntesis de todos esos postulados de la epistemología. Y hablamos de la epistemología aplicada porque queremos orientar, asesorar al estudiante aspirante a una licenciatura, a una maestría o un doctorado, ¿verdad?, haciendo una
unas aplicaciones con cierta lógica que vamos a explicar después para acelerar ese tratamiento de la información. Hay un criterio epistemológico para tratar esa información. ¿Por qué? Porque la epistemología va a la raíz de la constitución del conocimiento científico. Si nosotros nos vamos, digamos, por las ramas de la producción del conocimiento en cualquier tema, va a ser difícil abordar tantos artículos, pero si lo abordamos desde los fundamentos epistemológicos, nosotros podemos determinar en los primeros análisis, tomando las mejores revistas, por supuesto, especializadas, indexadas, arbitradas, que hay en determinado momento de los análisis y los artículos, hay tendencias, ¿verdad? O que se revelan en elementos de saturación, donde a partir de nuevo artículo ya generalmente ya no hay un nuevo conocimiento en el área que estás investigando. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la teoría científica como elemento central de esos artículos, tenemos que identificar la tesis central. No se trata de hacer un estudio descontextualizando el autor. Pienso que la mejor recomendación es analizar integralmente el discurso científico, el artículo científico o el libro, y en muchos casos hay que leer y analizar toda la producción de los autores de esos artículos. Pero bueno, con la tesis central, ¿verdad?, que contiene la explicación y o predicción del problema, si esa es, digamos, la explicación de tu problema de investigación, entonces has, digamos, centralizado, ¿verdad?, el análisis de tu problema. Pero en caso que no sea esa tesis central, sino que aparece de manera subsidiaria la explicación que estás buscando, entonces tiene que ser relacionada con esa tesis central. ¿Por qué? Porque cuando uno busca, pongamos, un concepto de un problema, por ejemplo, las clases sociales, ese término o ese concepto ha sido tratado por muchos autores desde muchos paradigmas. Entonces, si uno no ubica, ¿verdad?, ese concepto en el paradigma respectivo, ¿verdad?, entonces va a haber mucha confusión en el tratamiento del problema. Ahora bien, determinada la tesis central, inmediatamente tenemos que buscar la sustentación, que ya venimos trabajando en el análisis formal del artículo, buscando las proposiciones, los argumentos. Allí va a haber una jerarquización de las proposiciones. Ahora bien, esa sustentación va a ser teórica. Es decir, el autor va a trabajar o un autor o varios autores, o va a trabajar paradigmas, o va a trabajar tendencias, y va a ir ubicando pues la explicación, las diferentes explicaciones que se van dando, se comparan, se buscan los aspectos positivos, los vacíos, y luego se estarán haciendo comparaciones y luego se harán síntesis, pues, que den cuenta de la posición del autor de la tesis de grado. Ahora bien, la otra parte de la sustentación es si está sustentada empíricamente esa tesis central. ¿Por medio de qué? De datos, de estadísticas, tanto oficiales o compiladas por el autor. Eso es lo que llamamos nosotros sustentación. Es decir, lo que soporta la tesis central. Y por supuesto, esta sustentación pueden ser muy sencillas, pueden ser
muy complejas o pueden ser sustentaciones muy profundas, es decir, se establecen los niveles en la sustentación. Pero eso está a nivel todavía de la explicación del problema. A partir de allí, nosotros buscamos un nuevo elemento, que es cuáles han sido las metodologías y técnicas utilizadas. Tienen que estar de manera explícitas. ¿Por qué? Porque una de las características de la investigación científica es que estamos en condiciones de replicar un artículo, una investigación que se haya realizado. ¿Cómo? Siguiendo la metodología y las técnicas que ese autor o esos autores utilizaron para ello. Ahora bien, establecido eso, elaboramos o buscamos la fundamentación epistemológica. A mi modo de ver, el trabajo de vanguardia científica, el trabajo doctoral, tienen que trabajar la fundamentación epistemológica, es decir, las bases de construcción de esa teoría que se ha elaborado. En ese sentido, identificada la metodología y las técnicas, la primera fundamentación epistemológica es la fundamentación nociológica metodológica, es decir, cuáles son las categorías y los principios de construcción del conocimiento. Si ha sido empírico, cuál es la noción o el concepto que tiene de empirismo, cuál es por qué se seleccionó esa metodología. Hoy se habla de metodología cuantitativa, cualitativa. Eso tiene que tener una fundamentación, no seleccionar una metodología porque está de moda, sino que tiene que estar ajustada a la naturaleza y complejidad del problema que se está investigando. Luego tenemos que buscar la fundamentación ontológica, antropológica y o ecológica de la teoría que nosotros hemos elaborado, perdón, que el autor que estamos analizando ha elaborado. Eso nos tocará pues al final de la elaboración de la tesis. Ahora bien, esta fundamentación ontológica, ¿verdad? Tiene que ver con la forma de abordar el problema. ¿Cuáles son, digamos, las categorías de abordaje? Simplificando todo eso, por ejemplo, si ha sido de manera causal, ha habido una explicación causal, multicausal, sistémica, histórica, integral, es decir, y eso hay que fundamentarlo. ¿Por qué? Porque si la naturaleza del problema, si la complejidad del problema te está exigiendo, ¿verdad?, el uso de ciertas categorías ontológicas y antropológicas porque de alguna manera en ciencias sociales, que es el caso nuestro, estamos abordando el hombre. Entonces esas categorías, ¿verdad?, se movilizan según la complejidad y naturaleza, como ya hemos señalado, del problema. Luego está, ¿verdad?, lo relativo a la axiología, es decir, la axiología relativa a los valores que utiliza el investigador, que está finalmente vinculada a la justificación institucional y social de la tesis o proyecto de investigación. Ahora bien, elaborado el punto anterior sobre la estructura de la teoría científica, ahora hay que hacer una nueva operación y es la de ubicar el artículo analizado en alguna teoría, en algún paradigma disponible en el campo de las ciencias sociales. Ya hemos conocido que está el paradigma positivista, marxista, funcionalista, el estructural funcionalismo, el estructuralismo, correspondiente a lo que algunos autores llaman a la modernidad de la ciencia, y los paradigmas correspondientes a la posmodernidad, donde está que sí el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología,
la semiótica, la hermenéutica y las propuestas sobre la teoría de la complejidad, la teoría de sistemas, las teorías holísticas, las neoteorías o neoparadigmas, la elaboración de trabajos por medio de la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad o las diferentes hibridaciones o fusiones que se han presentado sobre el particular. Hemos hecho esta exposición en base a nuestro libro, Cómo no naufragar en la era de la información, que está constituido por 3 capítulos. El primer capítulo relativo a las categorías, los principios y tendencias de la epistemología y de la investigación. Luego el capítulo 2 relativo al análisis del discurso científico y la presentación en detalle de la matriz del análisis epistemológico. Y el capítulo 3 está referido a las estrategias epistemológicas de investigación y de realización de los trabajos de grado y de las tesis doctorales, que explicaremos pues en otra oportunidad. En esta parte solamente nos hemos dedicado pues al análisis del discurso científico. Y finaliza pues con una amplia bibliografía, sobre todo de autores originales en el campo epistemológico, que es la recomendación que nosotros hacemos cada vez que se consulte. Es preferible utilizar el autor original de las mismas posiciones epistemológicas. Ahora bien, esta propuesta que está en nuestro libro, Cómo no naufragar en la era de la información, ha venido tomando fuerza en el caso de nuestra Universidad del Zulia, en la División de Estudios para Graduados, y estoy muy agradecido a estas 3 profesoras, la doctora María Cristina Useche, la doctora Yasmín Díaz Barrios, la doctora Gwendolyn Suárez, que han hecho un esfuerzo de hacer estas aplicaciones y estas enseñanzas a nivel ya digamos de América Latina, lo que yo he denominado la internacionalización de la epistemología aplicada. En Venezuela, en casi todo el territorio nacional, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Entonces, digamos que poco a poco se ha venido ampliando este concepto de la epistemología aplicada. Ahora este libro ya por fin está disponible por Amazon. Le está hablando el doctor Evaristo Méndez Quintero, el autor del libro. Soy sociólogo y doctor en ciencias de la educación, experto en epistemología aplicada, fundador de CREA, que es el Centro Red de Epistemología Aplicada, profesor titular jubilado de la Universidad del Zulia, y los que quieran comunicarse conmigo para una mayor ampliación de esta propuesta, evaristoméndez22@gmail.com. Muchas gracias y